Muy buenos días, estudiantes de quinto grado. Reciban un cordial saludo. Hoy estaremos iniciando un nuevo tema que lleva como título la célula comunidad funcional de los seres vivos. Como hemos venido estudiando, la célula realiza todas las funciones necesarias para que un ser vivo pueda mantenerse con vida y pueda realizar todas sus funciones de manera exitosa. Entonces sabemos que son capaces estas estructuras llamadas células de cumplir con estas funciones vitales. Ya sabemos que las células respiran, crecen, ¿verdad? Eliminan sustancias de desecho, se reproducen, responden a estímulos también y se autorregulan. Entonces, hoy vamos a estar viendo algunos mecanismos a través de los cuales la célula intercambia sustancias con el medio. Todos sabemos que la nutrición es una función indispensable y gracias a esta función, pues los seres vivos incorporan o ingresan alimentos del medio y cuando entran al organismo son transformados en sustancias más sencillas conocidas como nutrientes, ¿verdad? Para que de esta manera estos nutrientes, su energía sea utilizada para la realización de todas las funciones importantes y vitales para que nos mantengamos con vida. Entonces, vamos a realizar nuestra presentación en el día de hoy. Esta es nuestra presentación. Si observamos aquí, este es pues una presentación de una membrana, vamos a repetirlo, celular y algunas sustancias, ¿verdad? Ingresando a través de ella. Tenemos entonces nuestra situación problema. Vamos a observar estas imágenes y mira en esta imagen de aquí, cuántas veces que tú vas a piscina o al mar, has notado que tus manitos se arrugan después de pasar algún tiempo en el agua, ¿verdad? Y aquí observamos este esquema de unas sustancias atravesando una membrana celular. Hay una pregunta aquí, ¿existe alguna relación entre estas dos imágenes? Esto tú lo vas a copiar en tu cuaderno y vas a resolver. Pregunta problema, ¿cómo crees tú que se alimenta una célula? También eh, vas a contestar esta pregunta en tu cuaderno. Ahora vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema. Vemos aquí, ¿verdad? Cómo la niña está en una piscina y observamos, ¿verdad? Que está pasando tiempo en esa piscina, en ese medio que es líquido, es agua. Aquí hay una pregunta, ¿por qué crees que a Juana se le arrugan los dedos de las manos? ¿Cierto? Entonces, pues debes de pensar en que la piel está conformada por células y estas células cumplen diversas funciones como ya te las he mencionado. Entre esas funciones están el intercambio de sustancias entre su interior y el medio que los rodea. Entonces vamos a entrar en materia para poder desarrollar el tema. Los seres vivos, como todos sabemos, están conformados por células, incluyendo las bacterias que son unicelulares, son organismos unicelulares. Ese organismo o ese individuo es una sola célula y cumple también con todas sus funciones. O también pueden estar conformadas por varias células, como las plantas, los animales y como nosotros. Y sabemos que cada una de esas células, como te mencioné, pueden llevar a cabo diferentes funciones. Quiero mostrarte aquí un momentico algo antes de continuar y quiero que sepas que una de las partes de las que hemos hablado, ¿verdad?
en nuestro tema anterior es la membrana celular, que cumple funciones básicas y también contrapuestas. Entonces, forman esa barrera aislante que permite a la célula mantener las características de su medio interno muy diferentes del exterior. Es decir, ella va a ser como esa barrera que va a permitirle a la célula, ¿verdad? Protegerse, mantener las condiciones internas de ella, aunque afuera, en el exterior, las condiciones sean diferentes. Y también constituye el elemento de comunicación con el entorno. ¿Para qué? Con el simple propósito de intercambiar materia y energía con otras células también, no solamente con el entorno, y también para intercambiar información. Eso era algo que te quería mostrar. Ahora aquí vamos a ver esto, ¿verdad? Sabemos que las células necesitan energía. ¿Y las células cómo obtienen su energía? Lo obtienen a través de los nutrientes, y esto lo habíamos visto, a través del proceso de respiración que se lleva a cabo en las mitocondrias. Recuerda que cuando hablamos de la mitocondria como organelo, dijimos que ese era el organelo citoplasmático que realizaba el proceso de respiración celular y que allí se producía la energía a través de reacciones químicas. Entonces tenemos, para recordar el concepto de nutrientes, que son sustancias necesarias para el buen funcionamiento de las células, y que los nutrientes brindan energía a las células y les permiten formar también nuevas estructuras como las proteínas, por ejemplo, que son indispensables para la vida. Tenemos también que las células se nutren, ¿verdad? Y los nutrientes que ingresan a la célula a través de la membrana celular, esto lo sabemos, ya una vez dentro de la membrana, son transportados y son aprovechados. Obviamente, después de este proceso van a quedar unas sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas. Entonces, hay algunos nutrientes que ingresan a la célula mediante un proceso llamado endocitosis. ¿Qué es endocitosis entonces? Es el proceso mediante el cual los nutrientes ingresan al interior de la célula. Pero así como algunos nutrientes ingresan, hay sustancias que deben de salir, y ese proceso se conoce con el nombre de exocitosis. Entonces vamos a ver aquí que la endocitosis ocurre, ¿verdad? Cuando ingresan sustancias o partículas o estructuras grandes como otras células. La endocitosis ocurre cuando ingresan a una célula partículas o estructuras grandes, como otras células. En este caso, una ameba ingiere una célula más pequeña a través de su membrana celular. Interesante, ¿verdad? Cómo esta ameba ingiere una célula más pequeña a través de su membrana. Y en el proceso de exocitosis, ¿qué ocurre cuando una célula va a eliminar, va a sacar, ¿verdad? Sustancias de desecho a través de una vacuola que se acerca a la membrana, y así va a liberar los residuos. Es una manera de ella eliminar los desechos. La exocitosis ocurre cuando una célula elimina sustancias de desecho, que se producen luego de que aprovecha los nutrientes. Este proceso se lleva a cabo gracias a vacuolas, que se acercan a la membrana celular y liberan los residuos. En este caso, observas diferentes vacuolas que desde la membrana eliminan los desechos producidos por la célula. Entonces tenemos claros esos dos procesos, endocitosis y exocitosis. También sabemos que las células responden a estímulos, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos más a fondo sistema nervioso, en esa necesidad que tienen de comunicarse con el medio exterior y dentro de ella internamente, van a contar con ciertas estructuras que les van a permitir responder a los cambios que se presenten dentro y fuera de ella misma. Y esas estructuras que ellas presentan
se conocen con el nombre de receptores, que como su nombre lo indica, van a captar o a recepcionar todos los cambios que se presenten tanto en el medio como internamente y al mismo tiempo va a poseer los mecanismos para responder a estos estímulos. También sabemos que las células tienen ese centro de control o esa estructura que controla o que coordina o que regula todas las funciones de la célula y a eso es lo que llamamos ADN. Sabemos que el ADN es esa molécula que contiene la información hereditaria que se transmite a los descendientes y que este ADN que lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase consiste en que cadenas que se enrollan para poder compactar, almacenar y proteger la información genética. Las células también se reproducen y esto es lo que les va a permitir el crecimiento a los organismos, la reparación de los tejidos y la conservación de las especies. Es la función de la reproducción, ¿verdad? Que no se nos olvide el crecimiento de los organismos, la reparación de los tejidos y la conservación de las especies. Y también sabemos que las células crecen, aumentan su tamaño, obviamente dependiendo del momento o la etapa en el que se encuentren después de haberse dividido. Entonces vamos a continuar una vez de hacer este paso por las funciones de la célula. Vamos a mirar que ellas tienen un mecanismo para transportar sustancias, un sistema gracias al cual las sustancias entran y salen a través de la membrana celular. Recuerda que yo te decía en la clase anterior de que la membrana celular se encarga de controlar la entrada y salida de sustancias de la célula, o sea que ella es selectivamente permeable. ¿Cómo lo hace ella? Bueno, a través de unos mecanismos. Entonces, ese movimiento continuo de sustancias a través de la membrana celular es lo que se denomina transporte celular y puede que requiera energía o no puede requerir energía. O sea, hay mecanismos que van a necesitar energía y otros mecanismos que no la van a requerir. Entonces, ese transporte celular que no requiere energía es lo que se denomina como transporte pasivo. No requiere energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el transporte pasivo? Es el paso de sustancias a través de la membrana celular de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración sin gasto de energía. ¿Qué es eso de concentración, señor? Pues sencillamente concentración es la cantidad de sustancia que se encuentra en un espacio determinado. Entonces, ¿cuándo se da el transporte pasivo en la célula? Cuando, por decir, se van a pasar sustancias de un lado a otro, desde donde entran las sustancias hay una mayor concentración y al lugar donde están entrando las sustancias hay una menor concentración, de tal manera que a la célula se le facilita ingresar las sustancias hacia el interior si afuera hay una mayor concentración de sustancias o de nutrientes. Y existen tres tipos de transporte pasivo: la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Recuerda que en el transporte pasivo no hay gasto de energía. Entonces, cuando hablamos de difusión simple, estamos hablando del paso de sustancias como cuáles, el oxígeno, el dióxido de carbono, a través de los poros de la membrana celular. Entonces, mira aquí, ¿verdad? Esta es la membrana. Esta es la membrana, este dibujito que está en azul aquí es la membrana, ¿cierto? Aquí dice que la concentración de sustancias más alta
en un lado de la membrana que en otro. Las sustancias pasan a través de la membrana hacia una concentración, y cuando las sustancias están en equilibrio en los dos lados de la membrana, se mueven en ambas direcciones. Entonces mira que este es, ¿cierto?, el espacio donde hay una mayor concentración de sustancias. Las flechas te indican que estas sustancias están entrando a la célula. Acá, como puedes ver, hay una menor concentración de sustancias. Entonces es fácil, es simple que estas moléculas o sustancias pasen de esta zona de mayor concentración a esta zona de menor concentración sin gasto de energía. Es a lo que se llama difusión simple. Ahora, en la difusión facilitada, también vamos a encontrar, por decir, en el exterior de la célula, que hay una mayor concentración de sustancias. Pero aquí vamos a encontrar una dificultad, y es que estas sustancias solo pueden ingresar a la célula a través de unas moléculas transportadoras, unas proteínas transportadoras. Entonces, el paso de sustancias a través de proteínas de transporte que se encuentran en la membrana sin gasto de energía es lo que conocimos como difusión facilitada. ¿Por qué? Vamos a suponer que estas moléculas que están aquí afuera necesitan entrar a la célula, pero no lo pueden hacer por sí mismas. Entonces, estas proteínas facilitan el paso o el ingreso de estas sustancias al interior de la célula. Por eso se llama difusión facilitada, y no solamente permiten la entrada, sino también que si hay algunas sustancias que quieren salir, ellas también facilitan la salida de estas sustancias. Y por último, tenemos ese proceso llamado ósmosis, ¿verdad? Que está relacionado con el paso del agua. Cuando oigamos la palabra ósmosis, entendemos enseguida que es el agua el que va a pasar a través de las membranas celulares, ¿verdad? Y lo hacen gracias a través de que hay unas estructuras en la membrana celular llamadas acuoporinas. Estas son las que van a permitir que estas moléculas de agua ingresen o salgan de la célula. Y aquí hay un concepto importante, ¿verdad? Que es que tengamos en cuenta en qué medio se encuentra la célula. Vamos a encontrar tres medios: el isotónico, el hipotónico y el hipertónico. Cuando una célula está en un medio isotónico, ojo, iso significa igual, significa que hay la misma cantidad de sustancias en el exterior que en el interior de la célula. Eso es un medio isotónico. Cuando la célula está en un medio hipotónico, cuando la cantidad de sustancias que está en su interior es mayor que la cantidad de sustancias que está en el exterior. ¿Qué pasa en este caso? Aquí el agua tiene que entrar a la célula, ¿verdad? Y hace que se hinche. ¿Con qué objetivo? De nivelarse y de equilibrarse con el medio externo. Y también tenemos el medio hipertónico. Eso es cuando las sustancias son más abundantes afuera que adentro. Y en este caso, el agua tiene que salir de la célula para equilibrarse con el medio. Entonces, no te olvides, son tres tipos de medio: isotónico, cuando las sustancias están en la misma concentración afuera que adentro; hipotónico, cuando la cantidad de sustancia en el interior de la célula es mayor que afuera; e hipertónico, cuando la cantidad de sustancia alrededor de la célula es mayor que al interior de la misma. Entonces vamos a ver a continuar con el transporte activo. Entonces vimos los diferentes tipos
de transporte pasivo. Te recapitulo: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Ahora, el transporte activo, que es el paso de sustancias a través de la membrana, pero aquí sí va a haber un gasto de energía. ¿Por qué? Porque las sustancias van a pasar de un medio donde la concentración de sustancias es menor, ¿verdad? A un medio donde la concentración de sustancias es mayor. Entonces, vamos a ver, quiero mostrarte algo aquí que me pareció muy ilustrativo. Vamos a pasar rapidito aquí, mira. El transporte activo es el movimiento de pequeñas moléculas individuales que entran al citoplasma a través de proteínas transportadoras ubicadas en la membrana celular. Entonces, vamos a ver aquí, mira, estas proteínas, ¿verdad? Mira, aquí hay una molécula transportadora en la membrana y esta tiene una partecita que se llama sitio activo, donde solo pueden acomodar ciertas moléculas. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta aquí? Es importante, primero, que entiendas que las sustancias ingresan y salen de la célula a través de la capa lipídica y de las proteínas de la membrana celular, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar para que sigamos viendo el esquema. Segundo, cuando una molécula entra a esta proteína transportadora, la célula libera energía. Por eso se dice que el transporte activo tiene que ver con el, eh, el gasto de energía, porque cuando esa sustancia que está en una zona de menor concentración quiere pasar a una zona de mayor concentración y esa sustancia entra aquí a la molécula transportadora, hay una liberación de energía. ¿Y por qué se libera energía? Bueno, porque esto hace que cambie la forma de la molécula transportadora para poder, valga la redundancia, transportar esa sustancia que quiere pasar al otro lado. Entonces, se cree que la molécula transportadora gira y lleva la molécula al interior de la célula. Y una vez que libera la molécula que llevaba, la molécula transportadora queda libre y puede continuar con el proceso. Ahora mira, hay diferentes tipos de transporte activo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a través de la membrana celular también pasan sustancias de gran tamaño, ¿verdad? Entonces, tenemos procesos de transporte activo como son la endocitosis, ¿verdad? La endocitosis es la forma y la exocitosis. Entonces, los procesos de transporte que hemos visto hasta este momento comprenden el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana, pero las células también tienen que incorporar o también tienen otros procesos, ¿verdad? Para incorporar moléculas grandes. Entonces, ahí están la endocitosis y la exocitosis. Entonces, tenemos que la endocitosis es la forma de introducir materiales del medio extracelular, o sea, de afuera de la célula hacia el citoplasma, y consiste en engullir los materiales del medio, encerrándolos dentro de una membrana y formando una vacuola que pasa al citoplasma. En otras palabras, consiste en el ingreso de partículas de gran tamaño y ocurre mediante un proceso en el cual se forman como unas especies de bolsa de la membrana que va a rodear a la partícula que quiere ingresar. Luego, esa bolsita se desprende de la membrana, adentro se rompe, ¿verdad?, del citoplasma y pues se libera la sustancia en el interior de la célula. Entonces, existen dos tipos de endocitosis. Tenemos
la pinocitosis y la fagocitosis. Entonces, cuando hablamos de pinocitosis, ¿verdad? Pinocitosis, tenemos que es cuando la célula capta una partícula disuelta en agua. O sea, que en este proceso la célula va a ingresar a su interior partículas o gotas de líquido. Y como te decía, mira, ocurre como una invaginación, ¿verdad? Permíteme aquí. Mira, mira esta parte. Vamos a ver, a bajar un poquito para que puedas observar mejor. Mira, esta partícula líquida quiere ingresar. ¿Qué hace la membrana? Crea como un canal, una invaginación. Aquí la partícula llega hasta el fondo. Luego, ¿qué hace? Se desprende como una vesícula, ¿verdad? Y ya adentro, esta vesícula se rompe y esa sustancia líquida es liberada dentro de la célula. Ojo, no se te olvide que la pinocitosis es el proceso por medio del cual ingresan partículas de agua o líquida al interior de la célula. Pero ojo, son moléculas grandes. Y aquí hay un gasto de energía. Mira, una partícula va a entrar a la célula, se pega a la membrana se invagina, se dobla hacia adentro y forma un fino canal. Es lo que ocurre aquí en este primer paso. En el segundo paso, la parte se va hasta el fondo del canal. Mira. Y en el tercer paso, la parte inferior del canal que contiene la partícula se desprende del resto de la membrana y forma una bolsita, mírala aquí, llamada vesícula, y esa vesícula pasa a ser una estructura separada dentro de la célula. Entonces, luego esa vesícula se digiere o se rompe y lo que está dentro de esa vesícula, que es la molécula líquida o de agua, pues queda dentro de la célula. Y como segundo, esto es pinocitosis. Ahora vemos la fagocitosis, ¿verdad? La fagocitosis, que es cuando la célula envuelve un microorganismo o una partícula sólida. Aquí en la fagocitosis son materiales sólidos grandes que entran a la célula y ocurre cuando extensiones de la membrana plasmática, que se llaman pseudópodos, engloban una partícula extracelular, puede ser algún alimento, y los extremos de los pseudópodos se fusionan formando una vesícula, vacuola alimenticia que contiene a la partícula. Entonces, mira, es lo que te estaba diciendo. Mira, esta célula es una ameba, va formando un pseudópodo, un falso pie, una extensión. Esta es la partícula alimentaria, mira cómo la envuelve y termina ingresándola a su interior. ¿Qué pasa aquí? Aquí la ameba extiende su membrana celular y forma pseudópodos que rodean al alga. En este caso, esa partícula alimentaria es un alga. La ameba envuelve al alga como en una bolsita, ¿sí ves? Mírala aquí. Y por último, la bolsita se separa de la membrana y se convierte en una vesícula grande aquí, que se mueve hacia el citoplasma. Y por último tenemos la exocitosis, ¿verdad? Que es como la célula tiene que sacar productos de desecho hacia el medio extracelular. Enviar una serie de productos elaborados como los componentes de las paredes celulares. Y esto lo hace a través del aparato de Golgi, que ya sabemos que allí se sintetizan y se empacan los materiales, ¿cierto? Porque eso lo vimos. Entonces, mira, tenemos el aparato de Golgi. A ver, me devuelvo para que puedas revisar bien el concepto. Te repito, la exocitosis
cómo la célula tiene que sacar productos de desecho hacia el medio extracelular o enviar una serie de productos elaborados como los componentes de las paredes celulares. Y lo hace a través de este proceso formando unas vesículas en el aparato de Golgi. Allí se sintetizan y se empacan los materiales, los cuales se desprenden y migran hacia las membranas celulares. Míralo. Vesícula, aparato de Golgi. Se forma la vesícula, aquí va la sustancia de desecho. Por eso es que el aparato de Golgi, cuando lo estudiamos, pues vimos que tenía la función de almacenar y transportar sustancias o adentro o al exterior de la célula. Es lo que se conoce con el nombre de exocitosis. Bueno, mis queridos estudiantes, de más está decirles, vamos a retroalimentar en nuestra clase Zoom. Así que espero que haya quedado todo claro y nos estamos viendo en nuestra retroalimentación. Muchos besos y bendiciones para todos.